briefly about this afternoon is creative tourism. Creativity is in. Creativity is hot, creativity is cool, creativity is everywhere, even in Palma. And everybody's reading Richard Florida and thinking it's a great idea to attract the creative class. And what we're seeing in terms of creativity is the same kind of serial reproduction that we've seen also in previous forms of economic development. And we've seen it also in cultural tourism, which one might see as the previous period of tourism development. And in cultural tourism, we've seen the development of very many models which have been copied around the world, sometimes with success, sometimes not. You can build a Guggenheim museum to attract tourists, which works fine if you're Bilbao, but maybe works less well if you're the 5th or the 6th or the 7th or the 8th city to have a Guggenheim museum. Mega events are a big theme at the moment. Everybody wants to stage the Olympic Games or to be European cultural capital, and so many cities want that we now have 2 European cultural capitals every year, and we now have about 5 or 6 different types of Olympic Games. So there is a kind of inflation of events going on. Increasingly, things are themed. Cities are themed. We have design cities, we have eventful cities, we have creative cities, and so on. And we have a lot of what we've called heritage mining, digging up the past, polishing it off and making it acceptable for tourism consumption. And so what we see everywhere is the development of the same kind of cultural tourism, production and consumption. You can ride these days a double-decker bus, not just in London, but in almost any tourist destination in the world, the only difference being that where it's sunny, they've cut the roof off. So what is actually going on here? Are we actually able to tell the difference between places anymore? Well, there are clear signs that there are a lot of cultural tourists out there who are increasingly concerned about where they are, because what they're doing is looking for the locals. You're not going to find it on one of these tour buses, so where do you go? Well, the idea is you go to where the locals are. And that's very good. You go to the local bar or the local restaurant and you eat what the locals eat. The problem is that that then displaces the locals. And the locals are busy trying to escape the tourists. So in the case of Barcelona, for example, you can buy a time-out guide to tell you how to avoid the tourists, at least for 24 hours. The irony of this being, of course, that Time Out also provides a guide to the tourists which will tell you where the locals have gone. So you can't escape the tourists for very long. And all of this kind of inflation of experiences is a sign of what Pine and Gilmore have called the development of the experience economy. Now, we've gone through various economic phases of extracting commodities like coal and making goods to the phase of delivering services. And now we're in a different kind of phase, which they argue is the phase of staging experiences. Services and goods can be copied and they lose their value very, very fast. So Pine and Gilmore argue what we need is experiences which are personal, which cannot be copied, and therefore they have a higher value. And so what we see all over the world is that people are now designing tourist experiences. And of course they're copying ideas from Disney, from Rainforest Cafe, from Starbucks and all the other experience producers. So Pine and Gilmore in their book, although they didn't develop the idea very far, talked about the next stage. It's always a good idea when you write something to talk about what's coming next, because then you've got your next book waiting. And they said, well, the next phase of economic development will be transformations. And these are basically experiences which also change the people who undergo them. So the idea is that if you're a tourist, you don't just experience the culture also changes you when you come home. And this is part of a much wider development of the economy and of consumption, from meeting basic needs, which we managed in Europe to do
quite a long time ago, towards outer directed consumption, which is about things and goods and having lots of stuff, to what is arguably now the contemporary form of consumption, which is much more about inner directed things. So this is what Anna was saying about intangible culture. It's about feelings, it's about emotions, and all these kind of things are what people want in terms of consumption these days. So people's desires are changing. They're increasingly talking about authenticity, they're talking about originality, and they're talking about the need to develop their own skills. So it's not just about going and seeing what other people can do, it's also about developing your own potential to consume and to become a creator or a craftsperson, as Richard Sennett would put it, yourself. So what I see happening is that there are trends in terms of consumption and production which are converging towards a common point in tourism. So on the consumption side, you've got the development from unskilled consumption through skilled consumption to creativity and inner directed needs. On the production side, you've got the shift from services to experiences to transformations. And where I see this leading is to an increasing importance in a process of co-creation. So it's not producers making things for consumers who come along and buy it. It's increasingly about producers and consumers getting together to co-create experiences. And this is a lot of what creative tourism, as we've defined it, is about. And what we see in terms of the cultural creative field is that we see production going from traditional high culture towards more popular culture and what you might term everyday culture. We want to experience everyday life. We don't necessarily want to go to the opera every day. And in terms of our forms of consumption, we want to be more active rather than passive. So we see a shift from classic forms of heritage tourism, where tourists go along, see a site and take a picture of it and go away again, towards things which are based much more on skill, on intangible culture and on creativity. So all of this implies, I would argue, a shift from culture in its more traditional sense towards creativity. And essentially, we're now entering what Castells has called the network society. And in the network society, new priorities emerge. And so developing your consumption skills becomes very important for a series of reasons. So, people are looking for cool places, which says something not just about the place that they go to, but also about them. People judge us on the basis of where we have been. It's not just going for a holiday anymore. And this is all part of the growing importance of narrative. We are telling a story through our consumption about who we are. And it used to be, I've got a big car, or I've been on holiday because I've got a suntan. And these days, it's much more sophisticated than that. And we're getting into the realms of transculturality, interculturality, the development of hybrid cultural forms, and so on. So there are a lot of interesting things going on in the network society. But one of the implications of this is the need for attention and visibility. In the network society, it's very easy to become invisible because you're lost in the network. You're lost in someone's list of Facebook contacts. So how do you stand out in the network society? Well, you need to create new means of distinction. Now, if you look at the case of Barcelona, for example, Barcelona has done two very important things in the last 30 or 40 years. It has improved its reality, so it is a better place to live in. And that is far more important than the improvement in image of the city, because if there's no reality at the base of that image, it will not work. So that was the first very important thing. But the second important thing they did was to improve the visibility of the city through a number of different means. And this is not just about pure image making, it's about working within networks to increase your visibility in those networks. And Barcelona has done that through a series of different strategies, from theme years to creating icons such as Gaudí, and it has been
very, very successful. And through these kind of means, you can actually find the increasingly dispersed network consumer. Otherwise, it's going to be extremely difficult to reach people via traditional means. So creativity is increasingly important in the network society because it acts as a link between people, it creates dialogue, it develops visibility, and so on. And one of the important things that it also does is it creates atmosphere, which every tourist seems to think is very important, even if they don't know what it is. So when we started talking about creative tourism 10 years ago or so, we were trying to think through some of these issues. And we, in the first place, conceived of creative tourism as something which enables people to develop their creative potential. And it's linked very much to this Pine and Gilmore idea of transformations. But the important thing in this definition, I think, is not so much that the tourists are creative, but that the destination also has to be creative. Because you can be creative anywhere. Why should you be creative in Mallorca or Barcelona or Paris or wherever? The important thing is to undertake creative activities, to be creative in senses which are distinctively related to the destination. Yeah? So that's where the creativity of the destination comes in. And we're seeing the development of a number of different models of creative tourism. There's the kind of classic creative tourism model which we had in our heads when we came up with the definition, which was this idea of going somewhere and having a learning experience in a workshop. So a more formal and active sense of creativity. But what we're seeing increasingly is more passive and soft forms of creativity, if you like, particularly things like tasting creativity. So having not necessarily sitting down for a couple of days and learning something, but just having a taste of creativity, feeling what the creativity of the culture is like, and so on. And these are being developed through a number of different delivery mechanisms, if you like. And I'll give you a few examples of those very quickly. As I said, the more traditional form of creative tourism is this development of workshops, masterclasses, if you like. And one of the first of these to emerge was Creative Tourism New Zealand. And they do interesting things like bone carving workshops, because tourists that go to New Zealand almost always bring back one of these Maori fishhook pendants. Yeah? So you can always tell when somebody's been to New Zealand or recently been to New Zealand. So they actually teach you how to make your own, so that when somebody says, that's nice, you can say, oh yeah, and I made it. So, you know, there's interesting ideas emerging in here. Unfortunately, not a very good business model, because my colleague Crispin Raymond has just stopped running Creative Tourism New Zealand because he couldn't make any money out of it. Now, there's an interesting discussion to be had there about why, but I won't go into that right now. But what we see is the emergence of different models of creative tourism in different places. For example, in Buddhist temples in Korea. You can book via the internet to go and stay in a Buddhist temple and learn about Korean Buddhism. They're very keen on telling you that Korean Buddhism is different from other forms of Buddhism you may be familiar with. So they will give you a taste of that. You can go and live there for a day or a number of days and experience that lifestyle. And this, of course, is building your own transformation and spirituality along the way. Another interesting example from a colleague of mine in Barcelona is the use of design. And she's an architect, and she has designed an apartment which is a camping experience. So the idea is you're inside, but who wants to be inside in Barcelona? So what she's done is to give people a feeling of being outside on the inside. And this is applying design in creative ways to get people thinking about their experience. And this is one of the reasons why lots of people in the design sector and the architecture sector go to Barcelona. It's attractive for those people because they soak up
creative ideas. You know, just walking down the street, you sense the design, you sense the public architecture and everything else. And of course, there's more traditional forms of tasting, such as wine, which I understand you were hearing about this morning. And you know, increasingly, these kind of vineyard experiences are getting more and more about acquiring skills. So it's not just, you know, you go in, you have a taste of a glass of wine and you buy a case. No, you sit down and you have a learning experience about tasting the wine, about how the wine is produced and all this kind of thing. So creativity is becoming a more and more important part of a wide range of products. And what we see with the growth of new media is that, you know, the locals are also taking over the delivery of creativity through various mechanisms. So you can get your own creative tour from a local via the internet. So somebody who says, I'm a local, will take you round and show you what's interesting about Barcelona or wherever they happen to be. So this is an interesting creative encounter, which is kind of almost local to local, which is creating a new kind of situation. There are also interesting ways in which what might be considered to be traditional events are being seen increasingly as creative spaces. This is the Festes de Gracia in Barcelona, and Gracia is you know, a traditional neighbourhood in Barcelona which has had its own fiesta for 150 years. It hasn't always been like this, I have to say, but what they do these days is they decorate the streets with recycled materials. So you know, this is an interesting way of the neighbourhood involving itself in, on the one hand, environmental issues and also being creative at the same time. And this is now being picked up in tourist guides and in-flight magazines in Barcelona. And so it's increasingly also visited by tourists. So all of these creative expressions, if you like, can be picked up and utilised in ways that make the destination more interesting. And this is also something which is happening in Brussels, for example, where they have a parade around the inner ring road, which is extremely ugly, as anyone who knows Brussels will appreciate. But once a year, the local people do a parade, they get dressed up, they create floats, and they take over the inner ring road and turn it into a creative space. And the interesting thing about this is it's based on a competition, because each of the neighbourhoods competes to have the best floats and everything else. And it involves people from the neighbourhoods all year in building those floats. So it's a kind of, it's a model very like the carnival model from Rio or the Caribbean and those kind of things. So it's also developing social cohesion, social capital, at the same time as developing creativity and giving the diversity of the local population some kind of visibility. And in case you think this is something which is only applicable to very specialised independent travellers, there are major companies who are thinking along similar lines. So Grecotel, which is the largest hotel group in Greece, runs its own farm, which is partly about saying to people, look, we produce healthy stuff which you're eating for breakfast, but it's also about getting people to appreciate the local culture and creativity. You know, how do you make olive oil? You know, how do we get involved in producing the food and seeing the traditional handicrafts and all these kind of things? So it's not something which is necessarily restricted to a tiny and specialised segment of the market. I think there are a number of ways in which we can increase the prospects for creative tourism. The most important thing, as I see it, is that the destination itself needs to become creative. It's not just a question of putting on some creativity and the tourists will turn up. That's not going to work. You need to think very clearly about what is distinctive about a place. It's hard work. It's not an easy sell. And you need to think in the network society about how your creativity links into local, national and global networks, because you need
that visibility. You need to develop systems for co-creation. How are you going to involve the tourists in this? Is it something you're just going to produce and hope that people turn up? How are you going to get them involved as well? And you need to create links between tourism, culture and creativity. You need to break down the barriers between things which have up to now been very separate segments of society and economy. And what I think is perhaps most important is we need to use creative tourism as a tool for rethinking places. And I think there's a lot of potential in that sense for Mallorca, because what is distinctive about Mallorca? Well, one of the distinctive things that Mallorca has is tourism. You know, there was an interesting contribution in a volume that I edited from a couple of people from this university, Marc Morel and Jaume Franquesa, who wrote about Mallorca as a tourism laboratory. And I think that's a very interesting idea, which can also be taken into the area of creativity as well. There's a lot of creativity in Mallorca. There's a lot of creativity in Mallorcan tourism. But I think if you're thinking along the lines of creative tourism, the basic message is you need to be creative with tourism. Not for tourism, but creative with tourism. And that's the basic message that I would like to leave you with. Thank you. Thank you so much. Hace un par de meses venía de un encuentro precisamente de cine y turismo en Ouarzazate, en el sur de Marruecos, y tuve una escala de muchas horas, creo que de casi 10 horas en Casablanca, en la capital de Marruecos. Y bueno, una de las cosas que se me ocurrió, supongo que se le habría ocurrido a mucha gente antes y se ocurrirá también alguna vez si pasáis por allí, es preguntarme, bueno, ¿dónde está ese Café Rix donde transcurre la película Casablanca de Humphrey Bogart, ¿no? Y inmediatamente pensé, es imposible, porque esa película no llegó a rodarse en Marruecos, se rodó en un estudio en Los Ángeles. Pero bueno, miré y efectivamente hay un Café Rix en Casablanca que no existía cuando se hizo la película, pero que se ha creado en los años 70 por un avispado empresario turístico de Casablanca, y es uno de los locales más visitados de la ciudad. Para mí aquello era como una especie de prueba del 9 de que había una relación, de que hay una relación muy estrecha entre el cine y el turismo, que va más allá quizás de una visión superficial de, bueno, sí, evidentemente tiene que ver con los mismos sitios, o sea, las películas y los viajeros utilizan los mismos espacios geográficos, ¿no? Yo creo que hay algo mucho más profundo que eso, que tiene que ver con los valores, las experiencias, como decía Greg ahora, los imaginarios que construye el audiovisual, el cine, pero también la televisión y ahora también en muy gran medida la publicidad. En los últimos años hemos visto cómo islas cercanas a Mallorca, en un caso Formentera, en otro Ibiza, veían multiplicado por N su afluencia de turistas gracias a una campaña de publicidad de unas cervezas que en principio vendían el espíritu mediterráneo para publicitarse como marca de cerveza, pero indirectamente estaban atrayendo muchos visitantes a los lugares en los que transcurrían esas historias, ¿no? En un caso Formentera, en el otro Ibiza. Es decir, las artes audiovisuales empiezan o están ocupando ahora el lugar que durante mucho tiempo ocuparon la literatura, la pintura, más tarde la fotografía. Muchas veces olvidamos que la palabra turismo viene de un término del 18, que es el Grand Tour, que era el viaje casi iniciático, el viaje de reconocimiento de la historia que los aprendices, los estudiantes y los ilustrados hacían en un momento dado de su vida, ¿no? Recorrían pues Italia, la gran arquitectura del norte de Italia, bajaban a Roma, viajaban a Grecia, y ese era el Grand Tour, ¿no? Hay famosos relatos de viaje, pues entre otros de Goethe, de ese Grand Tour. La democratización de ese Grand Tour es lo que hoy entendemos por turismo, es decir, es ese viaje que de alguna forma, o que en una etapa inicial pues intentaba
aumentar el conocimiento y la experiencia del mundo que tenía el viajero, y que ahora básicamente lo que nos suministra es un par de semanas o de meses de descanso, ¿no? Yo creo que el papel que en esa etapa del 19 ocupaban la literatura, la pintura, o incluso la música, ¿no? Había grandes destinos viajeros motivados por la música, como Salzburgo, por ejemplo. Hoy lo ocupan las artes audiovisuales. Es decir, la gente va a París después de ver Midnight in Paris. Millones o cientos de miles de personas visitan la Tierra Media del Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, que es donde su productor decidió rodarla. La ruta de Amélie en París es ya una ruta turística reconocida. El monte donde se desarrolla el encuentro, creo que se llama el Monte del Diablo, el encuentro de la tercera fase de la famosa película de Spielberg, es un lugar de culto, es un lugar de visita de cientos de aficionados a los fenómenos paranormales. Y la cabaña en la que se desarrolla la historia de Bailando con Lobos tuvo que ser reconstruida muchos años después de terminar la película, porque la gente iba al desierto a buscar la localización y no la encontraba, y la oficina de turismo de la comarca pues tuvo que volver a construir la cabaña para no defraudar a sus visitantes, ¿no? Yo creo que usar esta herramienta, usar estos medios que ponen a nuestro alcance, o que ponen al alcance de sectores tan importantes en nuestra comunidad como es el turismo, es algo que no podemos despreciar. Esta mañana lo decía José Luis Escolar, con el que he tenido la ocasión de trabajar muy estrechamente ahora durante el proceso primero de localización y después de rodaje de la película Cloud Atlas, que estamos aprovechando muy mal las oportunidades que nos da el cine. Yo creo que eso es algo que tiene solución y de alguna forma estamos en ello, ¿no? Es decir, Pollensa fue escenario hace un año de la serie Mad Dogs, y a mí me han llegado ya varias peticiones, y sé que a la oficina de turismo de allí muchas más, para localizar la casa en la que transcurre Mad Dogs por viajeros británicos que quieren hacer sus bodas de plata o sus cumpleaños en esa casa. Entonces yo creo que, y ahora estamos justamente trabajando con el Ayuntamiento de Pollensa, creando pues, que será el primer movie map de Mallorca. Los movie maps son un fenómeno que desde hace algún tiempo pues trabaja en esta dirección, es decir, cómo acercar a la experiencia del turista de a pie aquello que encontró en una película, ¿no? Hay movie maps muy famosos, por ejemplo los de Sherlock Holmes o Robin Hood o Harry Potter en Inglaterra, y hay por ejemplo uno más cercano en nuestro país, que es una serie de televisión que se llama Doctor Mateo, que ha cambiado por completo la economía de Lastres, de la ciudad asturiana en la que se desarrolló. Prácticamente ahora todo gira alrededor de Doctor Mateo, han reabierto restaurantes que estaban cerrados, tiendas de productos de primera necesidad de una ciudad pequeña se han convertido pues, en peluquerías y en, digamos, toda una serie de servicios añadidos al fenómeno de los visitantes. Hay un campo que yo creo que también está por explorar todavía, aunque volveré a lo de los movie maps. Bueno, me refería al caso del doctor Mateo, que ya ha dado incluso lugar incluso a guías de viaje específicas por la comarca, siguiendo los pasos y las huellas del doctor Mateo, ¿no? Hay un fenómeno al que me quería referir también, que es el de la revalorización. Greg hablaba de la herencia, del heritage, de muchas infraestructuras públicas a través del uso que hace el cine de ellas, ¿no? Por supuesto, edificios con carga histórica, como es el caso del palacio en el que se desarrolla la historia de Harry Potter, hasta infraestructuras naturales, es decir, la Sociedad de Parques de Zonas Protegidas del Reino Unido recibe ahora mismo un 30% de sus ingresos de visitas derivadas del interés que han provocado las películas que se han rodado en ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un campo interesante y uno nuevo que está empezando a surgir también y que me parece especialmente reseñable. Aquí hemos tenido una experiencia curiosa con un programa de televisión de gran audiencia en Alemania, que es el Wetten, das, que se hace desde hace años en la Plaza de Toros de Palma,
este año por primera vez una compañía aérea ha hecho un experimento y es vender paquetes de viaje de el público de ese programa, ¿no? Han vendido 4.000 paquetes turísticos de una semana para gente que venía aquí a sentarse una tarde como público en la Plaza de Toros durante un programa. Yo ya se lo he propuesto a algunos productores de empezar a vender entradas con paquetes de viaje para asistir al rodaje de sus películas. Si lo hubiéramos hecho en el puerto de Sóller con Cloud Atlas, probablemente hubieran reventado las cifras, ¿no? Yo creo que hay toda una serie de, más allá de la creatividad que hay en el origen de las películas, un gran espacio para la aplicación de la creatividad a las aplicaciones que pueden tener los valores, las ideas, las emociones, las experiencias que el cine y los medios audiovisuales trasladan a la gente y cómo eso hace que a partir de un determinado momento esos lugares sean más atractivos o sean atractivos de otra manera. Hace poco conocí al autor de un estudio sobre el impacto que ha tenido en Suecia, primero la serie literaria Millennium y luego la serie cinematográfica de Millennium, ¿no? Creo que van por la quinta o la sexta edición, que por cierto la sexta se está rodando en Marbella este año, ¿no? Ha cambiado por completo la percepción que el visitante tiene de Escandinavia, o en este caso de Suecia, de ser un país frío, prácticamente donde la gente no tiene relación entre sí, pues lo ven como un país en el que pasan cosas muy extraordinarias, en el que la gente tiene pasiones y perversiones y tal. Y en realidad Suecia no ha cambiado tanto, lo que ha cambiado es la percepción que se tiene sobre ella, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo muy importante por un lado de aplicación y por otro lado también de investigación. Antes hablaba con Ana, estamos desde la Mallorca Film Commission y desde la Facultad de Turismo planteando crear una cátedra de cine y turismo que un poco que explore de una forma científica tanto en la medición cualitativa, o sea, cuantitativa de cómo se puede medir ese impacto, cuántos visitantes trae que una película se haya hecho en el puerto de Sóller, por ejemplo, como una medición más cualitativa, es decir, de qué manera cambia la percepción de un lugar como Mallorca a través de las películas que se han hecho en él, en ese territorio, o a través de las ideas o de las emociones o de las narrativas que transportan a visitantes estas historias. Creo que me queda poco tiempo ya. Me quería referir, esta mañana habló creo que fue Luis del Olmo de los visitantes de la India a Zúrich. Hay un ejemplo muy reciente de una película de la India que tiene como protagonista una joven de Huelva que canta una canción, una pieza de una copla flamenca en hindi y que ha provocado pues un renacimiento del interés, o un renacimiento o un nacimiento del interés por España en la India. Evidentemente, como alguien le criticaba esta mañana a José Luis Escolar, mezclándolo todo, o sea, está la tomatina de Buñola junto con los toros de Pamplona y todo mezclado, pero para el público indio de pronto ha sido el descubrimiento de un país y de una cultura y probablemente, y bueno, con toda seguridad, eso va a provocar también pues un nuevo flujo de visitantes de la India para acá. Yo creo que está casi todo por inventar. Hay algunas cosas que están funcionando y que en algunos países se sabe ya muy bien que o sea, cómo de bien funcionan. No hay que contar pues lo bien que Estados Unidos, por ejemplo, o las grandes ciudades de Estados Unidos han utilizado el cine para crearse su imagen. O sea, Nueva York es Nueva York gracias al cine. O sea, sabemos más de Nueva York que de Soria probablemente y es gracias al cine y a la televisión. Y yo creo que ese tipo de experiencias están todavía por explotar o por explorar aquí, ¿no? Es decir, Mallorca en concreto tiene una imagen. A mí me sorprende oír lo que dicen la gente de cine que viene aquí a rodar de la misma Mallorca en la que vivo desde hace casi 18 años, porque realmente tiene muy poco que ver con esos estereotipos que la industria turística se empeña en vender. Es decir, ya no tienen nada que ver la Mallorca que ven o que experimentan la gente que viene a ella, quizás con algo más de exigencias que simplemente pasar unos días en la playa, con la Mallorca que se encuentra uno en los folletos o en la publicidad turística con la que se vende, ¿no? Es decir, es un lugar, por ejemplo, de altísimo valor natural, cosa que a veces olvidamos aquí cuando se trata de planear o de hacer grandes planeamientos turísticos,
Es decir, el cine y probablemente los visitantes que van a venir o que están viniendo por esa imagen que les transmite el cine valoran más los territorios sin construir que aquellas zonas, aquellos bloques de apartamentos que figuran en los catálogos turísticos, y valoran aspectos de la cultura mallorquina que inclusive los propios mallorquines consideran que no tienen valor, ¿no? Yo creo que mucho de lo que puede trasladar el cine o los medios audiovisuales hacia fuera tiene que ver también con el autorreconocimiento de valores que en muchos casos son muy originales y muy distintivos de las propias culturas locales. O sea, no se trata de crear o inventar nuevos lugares usando el mismo territorio de los anteriores, sino muchas veces simplemente recuperando valores de ese mismo territorio, ¿no? Y bueno, pues no extenderme más, simplemente era esto lo que quería contar. All right, good afternoon. First and foremost, I would like to thank the interpreters for doing a very good job, because I've been following the proceedings very well and enjoying myself very much. And I come from Singapore, and as we talk about stereotypes and films, you all may have certain stereotypes from Singapore. Singapore is a sterile, boring place, as you all may have heard. And so I have the help of the interpreters to make this presentation very exciting. So thank you very much. What I'm going to talk today is about the creative industries and tourism. If Singapore is to be known as the Mallorca of Asia, it will be a great, great honor. Right? And it's very interesting for me to see that this morning there is such a huge debate that you are worried about what is happening here. What that means is you are aware of the competition, and because of your anxiety, I think you will be doing very well. And I think you all will proceed, and Singapore will never be a Mallorca of Asia. So we have a lot to learn from you and from Spain. But while I was preparing for this presentation, I realized that I have to do some comparisons to Denmark. And so I've taken the liberty to actually talk about Denmark and Singapore. So I just want to start off with one observation that I made many years ago when I was teaching in Glasgow Caledonian University. In our tourism program, then our students have to learn a language. So it's an English-speaking country, so they have to pick up Spanish, German, or French. And most of the students picked up Spanish. And we were wondering why. Right, so the hypothesis is always that, well, people from Spain are animated, they are warm, they are generous tourists. Right? So they actually want to serve the Spanish tourists. Right, but eventually we discovered that they actually want to pick up the language because many of our students from Scotland actually travel to Mallorca and to Spain for holidays. So they're actually learning a language so that they can enjoy their holidays even more. So what we have is that in tourism, we have an industry of pleasure. But at the same time, as we have heard this morning, it is how can an industry of pleasure create quite a lot of displeasure? Like tourism researchers who are unhappy with the tourists, locals who benefit from tourists are not happy with the tourists, and tourists themselves are not happy with themselves. All right, they just want to go to places where they don't see other tourists, right? So they're trying to run away from themselves. So what do we actually have here? I think in the tourism industries, we have a big challenge. There's very close symbiotic relationships between the different stakeholders in society. The tourism authorities have to sell the country and the destination. Not only do they sell a particular image, they literally sell the local. They ask foreigners to experience local society. And I don't think many locals and many people like to be sold. There are tensions. And I hope to discuss this in the context of the creative industries or the creative products. Bring up the case of Denmark and Singapore, and then reconsider the stakeholders' relationships. And what I have in mind with the stakeholder relationship is the
public-private partnership, something that is very salient today. Let me just start off with this whole idea about creativity, something that has already been discussed earlier today. We knew what happened in 2001. Okay, we have the dot-com bubble crash. We have Enron. And we also heard a lot of stories about creative accounting. Being creative in that context is not very good. Right? Neither do I want the pilot who drive or who fly me here to be creative. Right? Creativity can be unpredictable. It is experimental. And in many instances, it is free, it's not commercial, and it can be dangerous. But what we have seen recently in the last few years is the promotion of the creative industries, and that is basically a political project. Right? It now highlights the fact that creativity can be managed. It is profitable. It involves everyone. Everyone has the potential to be rich and famous because everyone is creative. There is a democracy of involvement. And it is productive and purposeful. I think this tension exists still, in which we now tend to forget these other original aspects of creativity. And that created some tensions for us and a lot of problems amongst the different stakeholders. Let me elaborate. We all have heard many stories. Right? Tourism is a savior. Tourism gives us a lot of offers. And how do we actually work off, how do tourism really help us in the creative industries, for example? Basically, the definition of the creative industries hinges on three clusters. That is, it is design, it is media, and then it's the arts and culture. Right? And tourism kind of fit into use all of them. And of course, in tourism, we sell a lot of creative products. So in many destinations today, they are promoting the arts and culture, and one of the reasons for doing so is actually because of tourism. So Singapore is an example. Singapore has become a culturally more exciting place thanks to the Singapore Tourism Board. Right. They are saying that, well, we have to give money to cultural development because of tourism. Right. But at the same time, tourism is seen as an enemy because tourists are curious, they come into our lives, right? They transform our spaces, and they can be annoying. Right? And so, as a result, we consider them as enemies. Right? How do destinations then manage this type of tensions? Basically, when I was comparing Denmark, Singapore, and increasingly also China, every tourism authorities actually said that they have found a formula to be sensitive to the needs of the industry and that of the local population. Right. We take their different interests into account. Okay. So let us compare Denmark and Singapore now. Have they really been sensitive? 2 years ago, Denmark hosted the COP15, that is the United Nations Conference on Climate Change. I think it was a very well-publicized event. Do you all remember that? Okay, it was a total failure, wasn't it? But what was interesting was it energized Denmark. Right? The Danes were so happy because they like to see themselves as at the forefront of the green technology. And if you visited that conference, then you will actually see this Christmas tree there. And this Christmas tree is lighted up. And how is it lighted up? You'll see lots of people, which you don't see here, people around the Christmas tree cycling, pedaling so that they light up the tree. All right, so it is created, it is green energy. Right? And Denmark would like to actually also sell Danish design. They like to sell the green technologies, the good lifestyle.
there is a particular problem. Tourists are not quite interested in that. Right? The Danes may have a good lifestyle. Right? They have family-friendly policies. They are green. But you can't really observe those things except cycling around a tree. Right? How do you know, how are you going to get into the attitude of the people? Right? Or their good life? So the only thing that can possibly sell with that is Danish design. I guess you have seen some very fanciful Danish designer things. If they are very expensive, usually Danish design. And that's what they want people to buy. And of course, they also wanted to promote the country. We have Copenhagen, which is a city. And then we have the west coast of the country, which is, to put it politely, in the middle of nowhere. And they were trying to promote that as a country, and they can't really agree on how to promote the country because they say people in the west of the country just say, well, we are not a city, right? Why are we using resources to promote Denmark in that way? And of course, people in Denmark say, we are attracting all the tourists. Of course, you should give us more resources. They can't agree. That is what we call the inconveniences of democracy. Right? They can't agree on what should be promoted, and they are very, very concerned about how Denmark is being portrayed. And I'll just give one final example, and I'll give you a link later, but not now. A couple of years ago, there was also, they were trying, the Visit Denmark, which is a tourism promotion agency, was very creative. It started a viral campaign. Some of you may have heard of it. It's about a girl called Karen. Have you heard of that campaign? By the look of it, no. Well, what happened with that campaign is that there's this very beautiful white Danish girl you can find in YouTube carrying a very beautiful boy by the name of August. And she said that, well, here it is, my baby, and I do not know who is the father. All right? But I know that the father was a tourist in Denmark. They met in a bar, and they had a good time afterwards. And then the next morning, well, it was kiss and goodbye. All right? You can't remember where she was so drunk, can't remember what's his name, where he came from. So now, through YouTube, he's looking for the father. Within 3 days, there was nearly 1 million hits. It was a huge success because, according to Visit Denmark, it shows that Denmark is a modern city, it is open, it is liberal. It's a great place to be at. The local Danes were terrified. Say that, we are open-minded, but we are not cheap and loose. Right? As a result, all right, the chief executive of Visit Denmark has to resign. Right? We have to take care of the stakeholders' relationships. How about in Singapore? Right? Singapore has a new campaign, Your Singapore, which is essentially a social media platform. What do we have in Singapore? Basically, it's a city. You have mistaken it for New York or anywhere or London, except for the people there. Right? As you all may know, Singapore is a very strict place. It's very well disciplined. And as a result, the government is very, very concerned, right, of why people want to come to Singapore. So there's already mentioned about Richard Florida. Right. In Singapore, it is still a criminal act for 2 gay men to have sex. But Richard Florida, with his gay index, I say that, well, if you are tolerant towards gays, you are a tolerant society. And by saying that, the Singapore government believed in Richard Florida, made Richard Florida the most successful gay activist in Singapore. By the way, I don't think Richard Florida is gay, right? But by his research, right, Singapore has really opened up. And now the government said that, well, 2 men can do whatever they want. We still have the law, but we will not do anything about it. Right. So that's what has happened. They want to make Singapore more exciting. And how did they actually do that?
most recently, they opened up 2 casinos. Right? You're not supposed to gamble in Singapore. It is illegal. All right? But they thought about public-private relationships. Right? And they just said, well, if we actually have casinos, we know that sex, drugs, rock and roll sell. We can get people to come here to gamble. The casinos will make a lot of money, but we will get these casinos to open museums and have all these cultural performances. All right. Isn't that wonderful? All right. And that's what they actually did. And now you can actually see the picture there, right in the background. That is the Marina Sands. That's the new icon of Singapore. It looks like a ship on top of 3 tall buildings, and the Singaporeans are joking that that's why it is with global warming. When there's global warming, there's a ship waiting for us there. So that is with that. People, you may be wondering, how is it possible for actually Singapore to actually allow casinos to be built there when they have made it illegal and they punish people for gambling for decades, right? Basically, the government just changed their mind, and they actually push those ideas through. They have a strong tourism lobby. Now we have Formula One, right? It is the world's only Formula One race at night. That's because it caters to the European and American audiences. It's at night. Why do we have Formula One? Right, we have Formula Ones everywhere in the world. It is important because it adds glamour to the city. We have rock concerts, creative products. But most importantly, we can borrow the reputations of rock stars like Beyonce or Jackie Chan, because they are hoping that tourists will come and they hope to bump into people like Angelina Jolie and things like that. So they're actually trying to pull it up. But when you have Formula One at night, which is not environmental, and secondly, it's right in the middle of the city, you disrupt the traffic, right? Locals are very angry. And it's just like Bollywood, which actually filmed quite a lot in Singapore. And Bollywood, with their demand, say that, well, I want to have this scene with lots of traffic in the morning because the lighting is good. The Singapore Tourism Board will make the arrangement for you to do the filming at that time. Okay? And of course, it creates a lot of traffic jams, and the locals are not happy. But the government gets through their pace because they have a strong tourism lobby, and people accept it because thanks to Bollywood, now we have lots of Indian tourists, and now we can afford to open 2 IT or computer shopping malls 24 hours a day because all these Indians come and shop all day long. Right. That is their rationale. Okay. Now, what I've presented so far is that Singapore and Denmark are very, very different in their approaches to dealing with different stakeholders. Right? Singapore has a strong fist. It brings a society forward. It has a particular vision. Denmark, well, they want to do things, but no one can agree. The policy seems to be wishy-washy. But even though these 2 countries are quite different in their approaches, I think there are some things that we can actually see in common, and that is how they manage the private-public relationships and the type of debates that comes up. They are almost identical. Right? I've identified some of the stakeholders here, and incidentally, now I've given you the YouTube address where you can look for the video I told you about, where you can say Danish mother seeking, and then you'll see that video, right? And that's Karen, who is looking for the father of this child. By the way, this is a fake story. It's planted by a tourism board, right? But it got a lot of men around the world excited, right? Okay. Well, what we have here is that the debates that we hear with the PPP or public-private partnership is that there are different types of creative products. Right. There are some creative products that are commercial in nature. So like theme parks, rock concerts, and musicals, we do want many tourists to come there, and they create the atmosphere.
We have non-commercial creative products like museums. We actually do not, we welcome tourists, but they are not profit-oriented. So we actually accept them, and the tourism board actually, like in Singapore, go in and try to say that they are the one who champion for 3 national museums in Singapore. And thanks to them, we have 3 national museums now. And so they actually have integrated that type of relationships. But then we have some other problems when they become very strong-handed. When limited tourism presence is desired, but not too much, but we accept them, like film festival. I can give you this example. Copenhagen has a film festival like anywhere else in the world. And Wonderful Copenhagen, the tourism promotion board of the city, actually wanted to work with them. They started working together, and they discovered a particular problem. Because for the film festival, I guess you all have known some Danish films. Right? They are actually quite famous. If you see a movie with shaky cameras, that's probably Danish. Right? And tragic endings and so on. Right? But they win lots of prizes around the world, right? For, and terrible for place branding. But they win prizes. That's right. So they actually, when they try to cooperate and promote the film industry together, they have a problem because the film industry do not take the festival very seriously because the tourism people are involved. They have then decided that, okay, we actually cannot collaborate too much because the film festival will lose its authenticity. So we have to have a more nuanced relationship here, depending on the nature of the product. And then there are also local street life that we should actually be a bit careful in our promotion. An example that I'd like to bring up is if you have been to Shanghai and Beijing, there are parks in those cities, and in those parks, every weekend, there is a very, very crowded area. Okay, and why is the crowded area? It's a very exciting place because this is where the parents meet to trade their unmarried children. People are not getting married in China. And so you can actually see them, and me looking quite Chinese, I'll go there and I'll observe and so on, and I have to look quite interested, right? But they're totally annoyed if you, who does not look Chinese, go there, right? They think that, get out of here, this is not for you. I'm trying to marry off my daughter, right? And we are not selling off my daughter, go away, right? So that's the type of issues that we have. But this is something that's exciting, all right? We can actually promote it because many tourists want to look at it, because when I bring my MBA students there, they want to go and look at it. But at the same time, I just said, well, maybe you all shouldn't go because may get beaten up, right? But what should the tourism people actually do? All right? They do not promote it, but people will find their way there. Right? Because it's written in a newspaper, and people are very excited about such local cultures because it is authentic. Okay. So what I'm to summarize what I put up here is that when we talk about creativity, all right, there are many different types of creative products, and we can actually talk about different creative processes or similar creative processes, but the outcome are actually very, very different. Some creative products embraces commercialism. Some creative products embraces touristification, and some don't. The authorities, the industries have to work together to find out how they can bring about a result that will maintain the integrity of their own products. Right? So some deep integrated cooperation would be good for a theme park, but when it comes to the fine arts, when you're promoting the arts and cultures in the name of tourism, you may actually lose the authenticity of the products, of the culture. You should actually back off. Right? So what we have is there are many meeting points. Right? Creative products are embedded. Essentially, what we have here is the strategy should be nuanced. It should be pragmatic. We have to ask ourselves, today, creativity is a political project. We all assume that creativity is wonderful.
But let us think a bit more and reflect a bit more and just say that, well, actually, what type of creativity are we talking about? What type of products are we selling? What interests locals? What interests tourists? And where can they actually meet? It is important for us to reason, to be sensitive, because if we don't, there is a lot of self-hate. So I suggest that there should be a lot more self-love, because we actually have to come out and talk to each other, the different stakeholders, and say, okay, what I need from the tourists, what I need from the tourism industries, what do I need from the tourism authorities? Have a conversation, decide on the type of collaboration to maintain the integrity of your products, of your life, and through that, I think the process will be ongoing. As I've seen today, there are many different stakeholders. We may actually get some interesting understanding. At the moment, what I've seen, at least in Denmark and in Singapore, is the authorities tend to have one-size-fits-all policies. Basically, in Singapore, I have the money, you do what I want. And in Denmark, you give me the money, I'll try to do the best for everyone, and no one does that. Okay. Thank you very much. Thank you so much, Kan Seng. Thank you for this interesting presentation. I think you've been increasing our level of reflexivity, and now we are much more worried about creativity than we were before. Now I'm going just to give the floor to Antonio. Antonio Bibiloni, por favor, cuando quieras. Gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a la organización por invitarme a participar en este evento. Y yo voy a intentar explicar un poco lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio y cómo funcionan y cómo podemos aplicar creatividad en comunicación y concretamente comunicación utilizando terminales móviles. Luego, por eso el tema de mi ponencia de guías turísticas. Lo primero de todo vamos a ver la definición de guía. Simplemente lo busqué en Google, lo copié y lo pegué, ¿vale? Y encontré esta primera definición de guía turística o guía de turismo, que decía que es una persona que sabe mucho, tal, y encontré este dibujito. Luego, el propósito de nuestro trabajo, que es hacer guías turísticas digitales sobre terminales móviles. Luego, el objetivo realmente es machacar al guía turístico y que el turista utilice un smartphone que le sirva exactamente igual, como si cada vez que viajase llevase al lado una persona que sería su gran guía turístico, que lo sabe todo, que tiene mucha información, si no la sabe la consigue, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a empezar a ver el estado del arte de lo que hay actualmente en guías turísticas sobre terminales móviles y luego veremos las 4 características donde yo creo que se puede aplicar muchísima creatividad y muchísimo que queda por hacer. Luego, a nivel de plataformas, ideas sobre cómo comunicar contenido al turista, evidentemente páginas web hay como 300.000 millones. El objetivo de la totalidad de las páginas web es ofrecer unas guías aceptables y sobre todo lo que buscan es lo que pongo aquí de operaciones transaccionales. Luego el objetivo es tener mucho usuario para que ese usuario finalmente clique sobre el hotel de oferta y haga la reserva. Luego su modelo de negocio es este y no es tanto informar y ayudar al usuario, sino más bien comercializar. Existen infinitos ejemplos de portales web, incluso he puesto este volcado porque si te vas a este portal, pides una guía de Mallorca y te da un poco de información. No voy a entrar si es buena o es mala, pero arriba sale un banner que me invita a ir a Oslo. Y dije, hostia, entre ir a Mallorca e ir a Oslo hay como una diferencia. Luego, ni incluso la promoción comercial de las páginas está bien enganchada a lo que ofrecen. Cuando el usuario pide Mallorca, posiblemente no quiere ir a Oslo. Bueno, creo yo. Pero hay gustos para todos. Luego, viendo cómo está el panorama de entorno informativo,
hay webs muy específicas que yo creo que son muy útiles, como por ejemplo esta. Web de SkyTeam, información específica de qué hacer en un aeropuerto. Luego ya se nos ha ido nuestro ponente, pero nuestro ponente posiblemente, si en el aeropuerto de Casablanca estaba tirado, tenía esta web y hubiese podido acceder, pues hubiese podido saber qué hacer durante 10 horas en el aeropuerto. Tienes un asesor, te explica dónde ir, qué hacer, como si fuese un destino, pues el aeropuerto. Eso sería la web 1 sin ningún interés a nivel de creatividad. Si empezamos a ver la evolución, ahora ya las páginas web que ofrecen guías de viaje dicen, bueno, también te la puedes descargar gratis, como por ejemplo esta, que te la puedes descargar en formato PDF. Luego ya no necesitas todo el tiempo acceder a la página web, sino accedes al servicio web, seleccionas tu destino, etcétera, etcétera, y te generas tu guía en formato PDF para leértela, pues un reproductor de PDF cualquiera. Luego, eso ya te permite que tú puedas hacerte tus guías personalizadas, evidentemente con el contenido que te ofrecen. Estas guías, evidentemente, te las puedes descargar sobre terminales móviles. La guía Repsol, evidentemente, está tanto en web como en terminales móviles. Y así, ahora voy a presentar unos cuantos ejemplos de las guías más famosas sobre terminales móviles, que es hacia donde vamos. Esta empresa, pues realmente hace unas guías bastante aceptables y ofrecen puntos de interés, categorías, utilidad de servicios, itinerarios, y luego ya empiezan a ser un poquito inteligentes. Un poquito inteligentes es lo que tú le pides cuando vas de viaje, oye, ¿dónde puedo comer o qué puedo hacer ahora? Pues aquí ya te ofrecen la opción de qué hacer, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Luego, según el sitio donde estés, ya te ofrece irte a un lugar o ver otro, etcétera, etcétera. Luego, aquí ya empezamos a ver que la evolución de las redes sociales se está incluyendo dentro de la evolución de las guías turísticas. Luego ya se están enlazando mucho lo que es, diríamos, cooperación del propio turista con información al turista que está utilizando la guía. Luego ya empieza a ver, en casi todas veremos que tienen redes sociales. Otra plataforma es Turistai, que es una guía de viajes que también ofrece plataforma web y plataforma móvil, donde es importante leer los 3 puntitos estos. Tú te inspiras, inspirarte es definir el destino. 2, planificas tu itinerario, te da toda la información y dices, bueno, pues iré a comer aquí, visitaré aquello no, etcétera, etcétera. Y 3, te la descargas en tu móvil. Luego, aquí ya tenemos un paso más, porque realmente no es que tú te descargues un PDF y ya está, sino aquí realmente tú seleccionas todas las atracciones que tú quieras visitar. Luego tú te llevas una guía con tu propio itinerario, que tú has hecho con anterioridad. Luego aquí ya vemos también que hay una evolución bastante interesante. Si nos vamos a guías que todo el mundo ha utilizado, años atrás, tenemos esta empresa que todo el mundo la conoce, pero por ejemplo, esta gente que hace muy buenas guías no te da todas estas opciones. Vas, la compras, pagas 4,99, algunas gratis, muy pocas, Korean Offline Translator, etcétera, etcétera. Luego hay muchísimo, pero ya las grandes empresas de hacer guías sobre papel todavía están a nivel de ofrecerlas sobre móvil, pero no ofrecen generar itinerarios y historias de estas. Otra web que ha evolucionado bastante es esta, que ya te permite elegir tu destino, personalizar tus atracciones que quieras visitar en el punto 2 de personaliza, y 3, te la permite descargar en formato PDF, imprimir, en ebook, etcétera, etcétera. Luego, ahora aquí ya no solo es PDF, sino ya te permite incluso hacerte tu propio libro. Incluso, no sé si tengo el volcado, no lo tengo, incluso aquí hay una opción que dice, ¿la quieres impresa con buena calidad? Y por 10 o 15 euros te envían tu librito que has diseñado a través de esta página. Luego tienes tu guía. Ya no tengo que comprar una guía que ya está hecha, que es muy genérica, porque posiblemente a mí me interesa mucho ir de restaurantes y me interesa menos ir al cine. Luego no me interesa que una guía me hable de los cines que hay en una ciudad, por decir cine, ¿eh? ¿Vale? Luego, siguiendo con un poco del estado del arte de las guías, tenemos esta de Metrip, que también la he puesto no es que mejoren, sino es para que ver que prácticamente todas ofrecen lo mismo. También te permite personalizar itinerarios, y aquí lo que te aplica es, otra vez, bueno, no se ve, lo de las redes sociales. Luego, cuando tú vas definiendo atracciones que quieres poner en tu itinerario, a la vez te va recuperando comentarios de Facebook, Twitter,
para que veas que otros usuarios que han utilizado esta guía, qué han opinado de ir a estos sitios. Luego, yo creo que eso es un valor añadido muy a tener en cuenta, porque evidentemente yo me fiaría más de 10 comentarios de que hablan mal de un restaurante que una guía donde el señor del restaurante ha pagado para salir en la guía. Luego, si 10 dicen que el restaurante no vale la pena, yo posiblemente no iría. El problema de todas estas guías es que, y seguimos en esta de Metrip, que he dicho que puedes acceder a redes sociales, pero realmente el contenido, y por esto he puesto este volcado, que lo pone en su página web, en dónde obtiene Metrip toda su información. Y aquí te explica dónde la obtiene, y realmente, por una parte están los comentarios voluntarios de los usuarios, pero realmente toda la información la aportan profesionales del turismo o empresas que se dedican a hacer guías. Luego, esa es una combinación que yo creo que es bastante óptima, que por un lado tienes los comentarios y por el otro lado sí que tienes una información veraz. Evidentemente te la puedes descargar en el Android Market, etcétera, etcétera. Y luego ha habido otra evolución, que es empezar a pensar en que los usuarios, o sea, los turistas, hagan sus propias guías, sus propias aportaciones para generar guías con muchísima información y que sean muy interesantes. Un ejemplo es Minube. En Minube tú pones un destino, te hace la guía, también tienes operaciones transaccionales, pero lo interesante es que te deja añadir sitios. Luego te permite que tú te descargas una guía, te vas de viaje y dices, bueno, pero en esta guía todavía no está la Catedral de Palma de Mallorca. Pues tú puedes ir, añadir sitio y poner fotos y poner comentarios, etcétera, etcétera. Luego, en principio, Minube no tiene una empresa detrás que le aporta el contenido, sino son los propios usuarios que van alimentando. Es una especie de wiki, ¿vale? Igual que el wiki, pero pensado en guías turísticas. Luego, tú creas, he puesto el volcado para que vean que es muy fácil, crear el rincón, pones el restaurante, pones la ciudad y vas poniendo 4 comentarios, puedes subir fotos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que en el momento que solo haces guías colaborativas entre usuarios, evidentemente no puedes garantizar que el contenido de esa guía esté en todos los museos, porque estarán los que hay en ese momento. Siguiendo esa línea, hay otra empresa que se llama stay.com que te permite también seleccionar tus guías, y si aquí se ve el vídeo, claro, es que eso es lo que no pasa nunca, que no debería pasar, que aquí hay un vídeo pero que no se ve, pero simplemente explica cómo seleccionan los recursos y también haces tu guía que se te vuelca sobre el móvil, no tiene mucha más importancia. Hay otra plataforma, que es esta plataforma que se ha desarrollado en mi laboratorio, que sigue un poquito la misma filosofía que hemos visto hasta ahora, pero que el contenido es editado por muchísimos guías turísticos, o sea, que suponemos que el gran turista el típico extranjero que lleva 20 años en Mallorca posiblemente es un buen guía turístico y es capaz de hacer una buena guía. Luego, es una plataforma donde también te permite añadir rincones, o sea, añadir atracciones y hacer tus propias guías. Luego, es un gestor de contenidos donde los usuarios también aportan sus contenidos y luego vas publicando las guías tanto en formato, bueno, esta es en plataformas móviles, tanto para iPhone como para el Apple Store o Android Market. Hasta aquí, vale, muy bonito, tenemos 1000 guías, tenemos mucha información, evidentemente hace miles de años que se hacen guías, pero realmente aquí, hasta este momento, lo que hemos visto es poca creatividad. Bueno, itinerarios, puede ser que sea creativo, decirte qué hacer ahora, puede ser que sea, pero creo que falta añadir, para que las guías realmente sean útiles y el turista se pueda fiar simplemente de viajar con un teléfono inteligente, falta aplicar bastante creatividad a cómo comunicar y sobre todo dar garantías de lo que se comunica a través de la guía. Luego lo que he hecho ha sido simplemente hacer un catálogo de las tecnologías existentes que utiliza muy poca gente. Tecnologías existentes que no se utilizan todavía en las aplicaciones, pero que serían muy útiles, ¿qué es? Pues evidentemente es ir hacia la personalización de cada guía. Si yo viajo a Nueva York, posiblemente me interesará ver unas cosas que a lo mejor a otra persona no le va a interesar ver. Si alguien mira Mallorca, ustedes sabrán más que yo si todavía queremos turismo de que solo vaya a la playa y a cenar al hotel. Pero posiblemente este turista existe y va a existir. Luego, si se descarga una guía,
genérica de Mallorca y solo quiere ir a las playas porque viene y solo quiere playas, sería más lógico tener sistemas de identificación personalizada y que solo le dé información de las playas. Si alguien viene aquí solo para hacer senderismo, pues senderismo. Luego, es posible empezar a emplear técnicas biométricas que simplemente lo que se persigue es definir perfiles de usuario. Por ejemplo, un proyecto muy bonito que hay, que nosotros estamos empezando a trabajar en ello, es lo del DNI nutricional, que es que si tú tienes unas necesidades alimenticias, no tengas que ir explicándolas todo el día y en diferentes idiomas cuando viajas. Luego, tú puedes llevar tus aplicaciones e informar de lo que puedes comer o no puedes comer, o preguntar si aquello lleva harina, etcétera, etcétera. Luego, en esa tecnología hay mucho que trabajar y hay muy poco implementado, por no decir casi nada, hablando de guías turísticas. Otra tecnología que nos permite muchísima creatividad y sobre todo muchísimo negocio es emplear la tecnología NFC, que es realmente utilizar una tarjeta de crédito dentro del móvil. ¿Qué te permite? Pues te permite hacer transacciones seguras entre un emisor y un receptor. Luego, hay algunos ejemplos hechos, hay algunos desarrollos, pero no está aplicado. Posiblemente, si supiésemos el precio de algunas actividades turísticas, cuando viajamos y tal y cual, a lo mejor las compraríamos o las utilizaríamos, si no tuviésemos que descambiar o pudiésemos pagar con el móvil, etcétera, etcétera. Esto en según qué países van bastante más avanzados que nosotros. Este es el que he encontrado donde hay más ejemplos, que es en China, de lugares que ya utilizan tecnología NFC. En Europa todavía estamos bastante flojitos. Otra tecnología que sí que se está utilizando, pero es muy mejorable, es el aspecto de toda la geoposición con redes sociales. Yo creo que lo importante de aquí es la broma de abajo de que tú estás en un lugar, evidentemente si vas a Hong Kong, posiblemente yo no tengo amigos, pero si me voy a una conferencia en Madrid, posiblemente sí que conozco a alguien y está bien lo de que si te quedas ya 2 horas poner quién se come una hamburguesa conmigo y que solo vaya esa petición a amigos míos que tengo en mis redes sociales si alguno está en Madrid. Porque pedir quién se come una hamburguesa conmigo a alguien cuando yo estoy en Madrid que está en Mallorca no tiene ni pie ni cabeza. Luego es juntar un poco lo de las redes sociales con la posición del móvil, etcétera, ¿vale? Luego esa era un poco esta historia, que esta sí que se va trabajando en ella. Por otra parte, tenemos toda la historia del tiempo real. La historia del tiempo real, posiblemente muchos de ustedes utilizan lo que ahora va a venir aquí, que es el Groupon, ofertas de ir a restaurantes, de tratamientos de belleza, de comprar ropa, etcétera, etcétera. Pero yo lo que me quiero referir aquí en el marketing móvil es que tú vas paseando por una ciudad y a medida que vas paseando te va informando de lo que tú te vas a encontrar de las tiendas, de una oferta, de un producto típico. Es conveniente que entres aquí, es conveniente que no. Pasas por delante por la plaza de Cort y te aconseja que bajes 2 escalones para comprar sobrasada de Port Negre, etcétera, etcétera. A lo mejor viene algún turista, se va y no sabe que tenemos sobrasada. Luego, a eso me quiero referir con el tiempo real y el marketing directo, que puedas informar según la posición al turista de lo que puede hacer en ese momento. Y evidentemente, aquí sí que hay mucho de marketing y mucho de consumo. Como no encontré ningún ejemplo sobre móvil, pues me tiré hacia Groupon, que te va ofreciendo historias de estas. Y por último, lo que siempre se olvida, pero que personas de mi edad y de mayor edad, cuando nos vamos a restaurantes y nos dan aquellas cartas en un restaurante fashion y no llevas tus aparatitos aquí que nos ponemos delante de los ojos, casi no ves ni la carta. Luego tenemos problemas hasta ya para pedir la comida en un restaurante cuando nos hemos dejado el maletín. Un problema que puede suceder cuando hacemos mucha creatividad sobre terminales móviles es pensar en la interacción persona-usuario. Luego, eso es como la tara del fracaso de que hemos hablado esta mañana, pues prácticamente el primer desarrollo que hace sobre terminales móviles suele fracasar porque te olvidas de que hay gente que necesita ver números grandes, etcétera, etcétera. O incluso, ya si pensamos en cosas un poco más graves, pues, por ejemplo, gente con disminución visual, que es fácil. Hay soluciones como el Mobile Speak que te va diciendo todo lo que aparece. Luego, no cuesta nada implementar sobre guías turísticas servicios de accesibilidad. Luego, eso simplemente era también una reflexión. Y
Como resumen, creo que cuando intentamos hacer cosas creativas sobre guías turísticas, para mí es indispensable prácticamente lo que pone aquí. Ofrecer contenido personalizado de forma automatizada, o sea, el usuario solo se debe identificar una vez. Si yo he dicho que no quiero ir a ningún museo, jamás una guía me debería informar de un museo, porque de todas formas no me interesan los museos. Luego, y me interesan mucho los restaurantes, pues me informará de los restaurantes con más ímpetu que de los museos. Los museos me los puedo aconsejar o no. El contenido debe estar adaptado a la situación ambiental contextual del usuario en tiempo real. Esta cosa de aquí, la segunda frase, es que, claro, la accesibilidad no es lo mismo estar en un lugar sentadito con una buena luz o intentar consultar la guía cuando estamos viajando en un autobús o en un tren, o estamos montando a caballo, o estamos haciendo una actividad, o paseando a pleno sol por la playa, que cuando intentamos mirar el móvil prácticamente con la luz no vemos lo que hay. Luego, un aspecto de creatividad es hacer buenas interfaces, pero que también se adapten al usuario y se adapten al contexto en el cual funciona. Y eso me va a decir, ostras, pero ¿esto cómo lo hacemos? Eso es trivial, sabemos qué hora es, sabemos en qué posición está, tenemos intensidades de luz. Me va a decir, un móvil smartphone sabe perfectamente si hace sol, no hace sol, además nos podemos conectar, ver el tiempo, etcétera, etcétera. Por otra parte, tiene que haber opciones de interactividad válidas, tanto a las habilidades del usuario como a donde me encuentre. Luego, según en qué momento, si yo visito un museo, no es muy lógico empezar a mirar cuadros y tener que leer la descripción del cuadro. Sería más lógico que asociar una audioguía a la información de cada cuadro, o incluso si voy paseando por una ciudad. Luego, esa misma información, cuando yo la preparo en mi casa para ir de viaje, posiblemente me interesa leerla, no me interesa escucharla. Pero cuando yo estoy viajando y entro en un museo, etcétera, etcétera, posiblemente prefiero que me lo vayan explicando y no ir leyendo. Acá. Y para terminar, yo creo que no se me ocurrió ninguna fotografía de creatividad así con tal, y solo encontré un corazón metido en un cerebro o algo así. Luego, para mí, yo creo que tiene que ser el compañero ideal de viaje, y eso será la creatividad conseguida cuando no veamos aquello como un aparato que hay que tocar 1000 botones, que no sé qué, etcétera, etcétera, sino debe ser realmente mucho más cómodo que una guía sobre papel, mucho más agradable, y tiene que ser óptima, lo que digo al final, óptima para su uso. Bueno, me salto esto, me salto la multiplataforma, me salto esto, me salto esto. Público. El público, hay más que público de turistas que utilizan smartphones. Estos números van creciendo sin parar, luego ya no tiene sentido decir que esto es un público minoritario. Si hago la pregunta, que no la voy a hacer para no perder tiempo, de ¿cuántos llevan un smartphone en esta sala? Prácticamente todo el mundo levantaría el brazo. Y además no lo digo yo, lo dice esta gente que saben más que yo del Instituto Tecnológico Hotelero, que esto también lo encontré por web. Y al final mis resultados pues, son estas preguntas. ¿Qué efectos concretos tienen sobre los turistas unas guías atractivas y con inteligencia? ¿Cómo pueden afectar a la promoción turística de un destino concreto, como pueda ser de todo lo que se ha hablado esta mañana, de Magaluf, cómo hacer un producto que pueda ser muy útil y cómo puede influir en la imagen de un destino concreto? Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Tony. Ha sido muy interesante y creo que además ha sido muy bueno tener un ejemplo, efectivamente, cuánta creatividad hay allí fuera, ¿no? Cuántas cosas se están haciendo. Como decía hoy la doctora por la tarde, decía, el mundo se mueve tan rápido. Y también una cuestión de coproducción, ¿no? Engancha muy bien con el tema de Greg, que hablaba de coproducción, de todo el tema de que cada vez más las cosas se están coproduciendo. Bueno, ahora tenemos la última ponencia de la tarde y es Pello Oiz, el director general del Centro de Microsoft de Innovación de Tecnologías Turísticas de Mallorca. Pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación. Lo segundo, son las 5:10. Buenas tardes, se acaba el evento. Entonces me da que voy a correr lo más posible, sobre todo porque creo que la parte más interesante va a ser la parte de las preguntas. Y bueno, pues
intentaré hacer mi presentación lo más breve posible. Si no encuentro claro. Bueno, pues digamos que me he apropiado de un concepto o intento adaptar un poco lo que hacemos al concepto que se nos pedía exponer, ¿no? Que era creatividad. Y bueno, para los que no conozcáis lo que es el Centro de Innovación, voy a hacer una pequeña introducción muy rápida, muy genérica. Bueno, nosotros somos estamos dentro de lo que es la red de los Microsoft Innovation Centers. Actualmente hay aproximadamente 110 centros en todo el mundo. Estos centros son, muchísimos de ellos son centros vinculados a las universidades y básicamente lo que hacen es aportar pues, currículum formativo a estas universidades. Luego hay una serie de centros que son la mayoría de los centros que estamos en España y algún centro que hay también por Europa que son centros específicos de tecnologías concretas. Por poner un ejemplo, en Mondragón hay un centro de innovación. Sí. No se me oye. ¿Ahora? Bueno, tampoco he dicho cosas muy interesantes. No se oye. ¿No? ¿Sí? Vale, pues gritaré un poco más. Bueno, como decía, pues somos parte de la red de centros de innovación de Microsoft a nivel mundial. Nosotros somos el único centro a nivel mundial que se diferencia respecto de los otros en que aplicamos tecnología a un sector muy concreto, que es el sector turístico. Es fruto de un convenio o de un partenariado público-privado. Este centro nació en mayo del 2009 como consecuencia de un convenio que firmó el Gobierno de las Islas Baleares y la corporación Microsoft. Se ubicó aquí en Baleares no gratuitamente, sino porque, bueno, todos lo sabéis, Baleares, aparte de tener gran concentración de empresas turísticas, también tiene gran concentración de empresas tecnológicas, pero da la casualidad de que estas empresas tecnológicas orientan sus desarrollos o orientan su trabajo a lo que es el sector turístico. Y también otro elemento bastante importante y que yo creo muy valorado a nivel internacional es que estas empresas tecnológicas tienen un gran conocimiento del sector. No es lo mismo hacer una aplicación turística o tirar código para hacer una aplicación para el sector turístico que tirar código sabiendo cuáles son los procesos o cuál es, digamos, la lógica de negocio del sector turístico. Y eso las empresas de Baleares pues lo tienen. Bueno, nuestros ejes de ejecución, o básicamente lo que nosotros intentamos hacer, se enmarca en tres líneas estratégicas, que son la innovación, la formación y la generación de demanda. Básicamente, en cuanto a innovación, lo que intentamos es atraer o poner encima de la mesa todo lo que es el I+D de la corporación de Microsoft, que al fin y al cabo son productos específicos que tampoco tienen una línea de producto muy clara, algunos sí, pero otros no. Entonces, tenemos la ventaja también de acceder a esos productos pues antes de que, digamos, estén en el mercado y podemos jugar con ellos y, sobre todo, intentamos ser muy creativos con estos productos. Y, de hecho, sobre esto va a versar pues, mi presentación. Nosotros lo que hacemos es coger estos dispositivos, mirar qué aplicación podrían tener en el sector turístico y presentárselo tanto a la industria turística como a la industria tecnológica. A la industria tecnológica se lo presentamos como una oportunidad pues, para poder generar nuevo negocio. A la industria turística también es otra oportunidad para generar nuevo negocio, pero desde la vertiente de la fidelización del cliente, etcétera. Pero sobre todo lo que pretendemos es que las empresas de tecnología, la industria turística sepa un poco lo que le van a venir a vender las empresas de tecnología. Nosotros no somos un centro de turismo, eso me gustaría dejarlo claro, somos un centro de tecnología aplicada
al turismo. Por lo tanto, nuestro gran cliente primario son las empresas de tecnología, y el gran cliente secundario, el gran beneficiario de todo esto va a ser la industria turística y también, por supuesto, los propios usuarios, que son los turistas. Sobre estas tres siglas o estas tres letras que tenemos tendencia a juntar tantas veces, el I+D+I, aquí me he permitido colocar un interrogante sobre la tercera letra. Por supuesto que nosotros buscamos innovación, pero además muy en el contexto de estas sesiones, pues lo que intentamos generar es innovación creativa. Bueno, todo el mundo busca la innovación. Aparte, como había que ser muy creativo, pues he dicho, voy a poner una imagen así un poco chula para dar contenido, o por lo menos para vestir el poco contenido de la presentación. Digamos que lo que intentamos es motivar a la industria turística, aunque nuestro cliente primario sea las empresas de tecnología, intentamos motivar a la industria turística para que se alinee con nuestra innovación o con lo que el Centro de Innovación hace. Y básicamente intentamos pues, vender ese concepto de creatividad, ¿no? De creatividad, sobre todo muy asociado a la parte de las experiencias. Nosotros lo que intentamos vender son nuevas y muy creativas experiencias de usuarios, siempre basadas en la utilización de la tecnología. Bueno, esto es un poco el flujo de cómo llegamos a esta innovación creativa. Pues por una parte tenemos a las empresas de tecnología, por otra parte tenemos a la industria turística. Nosotros intentamos pilotar esa relación entre unas y otras y como he dicho antes, pues recogiendo el I+D o esa ventaja que tenemos de poder acceder tempranamente al I+D de la corporación Microsoft, pues aplicamos creatividad. Yo esto lo explico muchas veces. Nuestro centro es un centro que tiene grandes profesionales y sobre todo grandes tecnólogos, pero sobre todo lo que tienen son grandes creativos. Tenemos la ventaja de que tenemos tiempo para pensar, aplicamos metodologías pues, de creatividad bastante divertidas, hacemos brainstormings inversos. Ahora no voy a entrar en esas metodologías de cómo pensamos, pero sobre todo hacemos eso, ¿no? Cogemos las cosas, le damos la vuelta, decimos muchas barbaridades y al final pues salen cosas que, pues, que nos ilusionan y que al final dan lugar a proyectos. Algunos de esos proyectos, bueno, de hecho voy a mostraros dos ejemplos que también van a hacer muy gráfico este flujo de tener el I+D a nuestro alcance y con creatividad convertirlo en innovación. Estoy yendo muy rápido más que nada por el tiempo. Bueno, este bicho que vemos aquí, esto es Kinect. Esto es un dispositivo que muchos de vosotros conoceréis. Los que no, al fin y al cabo es una extensión de una videoconsola, la consola Xbox, que para los jugones pues era muy conocida. Yo, que soy poco jugón, la verdad es que la utilizaba muy poco. Bueno, este dispositivo es muy curioso porque lo que nos permite es jugar sin utilizar el mando. Para mí eso es una gran novedad. O sea, yo soy la cosa más inútil del mundo con los videojuegos. Hay gente que tiene los dedos torcidos, yo no hay manera. Y la característica y ahora hablo un poco desde la línea de producto de Microsoft, esto era una videoconsola que se iba a utilizar para videojuegos, para jugar sin mando, con esa gran novedad, no utilizar el mando. Nosotros somos nuestro propio mando, pero básicamente para jugar. Y de hecho, si vais a una tienda y buscáis juegos de Kinect, son juegos, no hay mucho más. Lo que pasó es que nosotros, bueno, nos encantó este dispositivo antes de que saliera al mercado. Este dispositivo Kinect antes era el proyecto natal y de hecho en esta sala hemos hablado alguna vez de ese proyecto y nos comprometimos a que este año ya tendríamos un piloto en base a lo que hoy os quiero mostrar, ¿no? Nosotros lo que planteamos, y se lo planteamos en su día a Microsoft y nos dijeron de todo, nos dijeron que estábamos locos, que esto no tenía cabida. Les planteamos viajar virtualmente con este dispositivo, hacer turismo inmersivo. Esto que hemos estado viendo ahora de las guías turísticas. Bueno, nuestra referencia es una guía que a nosotros personalmente, o a mí personalmente me gusta mucho, que es la guía del Trotamundos. Yo soy un poco vago, reconozco, en esto de hacerme mi propia guía, me da muchísima pereza. Yo prefiero mi guía y ya más o menos luego voy seleccionando.
Y entonces, pues con esa referencia de una guía que yo creo que además es bastante divertida y que además, pues bueno, pues que me da muchos datos, pensamos en utilizar Kinet para acudir a un destino. Y entonces, pues por poner un ejemplo de una guía que yo creo que todos los que hemos viajado a Nueva York tenemos, pues la guía Trotamundos de Nueva York podría ser una referencia. A nosotros lo que nos gustaría es que mediante este dispositivo pudiésemos viajar a Nueva York desde el salón de nuestra casa. O sea, ya ni tan solo tener que hacerme mi guía, sino que yo directamente acceda a esa ubicación mediante Kinet y que pueda caminar. Y ya no solo caminar y ver lo que me voy a encontrar cuando llegue a Nueva York, sino que también pueda interactuar con ese destino. Entonces, el ejemplo que vais a ver ahora es un piloto que hemos hecho, que ya lo hemos presentado en varias ferias de videojuegos y que la verdad es que ha tenido bastante buena receptividad. El ejemplo que vais a ver es bueno, os voy a poner un vídeo, luego lo complementaré un poco, pero es un viaje a la naveta de Studons. Los que sois de aquí diréis, sí, la naveta no está justamente donde aparece en el mapa, pero bueno, es para que nos hagamos una idea. Por lo menos la isla de Menorca aparece. Ahora es cuando el vídeo no funciona. No me digas que no funciona. Sí, sí. Bueno, esto porque los de Microsoft, aunque estemos aquí, todavía no hemos conseguido que utilicen el reproductor de Windows Media. Bueno. Nos encontramos en Menorca. Al fondo vemos ese nuevo de Studón. Haciendo gestos con mis manos, muevo la aplicación. Lo que ha dicho es que está en Menorca y que con sus manos se va a mover por ese destino. Activa el menú. Ahora activa el menú. Acercándome a la pantalla, puedo seleccionar mi destino. Ahora va a comprar un billete, se supone, para ir a Menorca. Menorca. Luego os explicaré por qué se ha acercado a la pantalla. Voy a ver un vídeo de mi destino en Menorca. Ahora va a haber un vídeo de la naveta de Studón. Puedo controlar Kinect con mi voz. Puede controlar Kinect con su voz. Stop. Kinect. Play. Voy a alquilar un coche. Va a alquilar un coche. Hace mucho viento. O también puedo compartir esta aplicación a través de mi móvil. Y lo que dice es que puede compartir esta aplicación con su móvil. La acaba de enviar a su móvil. Como veis, aquí está la aplicación. Voy a reservar un hotel. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero aparece una página de reserva. Bueno, y aquí se cargaría la página de Booking. Publicidad para Booking. Y podríamos continuar. Bueno, habéis visto que Adrià, que es un compañero del centro, que se movía para la pantalla, el móvil. Bueno, este piloto básicamente no ha paseado mucho por la naveta de Studons. En este caso lo que construimos es un modelo 3D de una naveta, no es exactamente la localización, no hay ningún lago al lado de la naveta de Studons. Pero construimos una localización imaginaria en 3D. Esto lo estamos haciendo con imagen real ya, con imágenes reales de la ubicación. Nos movemos mediante otra aplicación que se llama Photosynth, que ahora no la voy a mostrar. Nos permite movernos en ubicación real, pero lo que realmente es interesante es que nos permite entrar, o sea, cuando nos acercamos a un punto nos presenta la oferta complementaria, por decirlo de alguna manera. La oferta complementaria, incluso la oferta de acceso. O sea, puedo comprar el billete que me va a llevar a ese sitio, o puedo reservar una noche de hotel, o puedo comprar una entrada del teatro principal si lo hago en Palma.
Eso es, digamos, la gran novedad. Y la otra gran novedad, que aquí más o menos se intuye, es que no solo vamos a interactuar con Kinect o desde el salón de mi casa. Aquí se está introduciendo un concepto que se llama proximity, que es un concepto muy novedoso dentro de la casa, de corporación, que no solo me permite, que me permite utilizar varios dispositivos. Antes creo que se ha hablado algo, Tony ha hablado algo sobre utilizar otros dispositivos también, ¿no? O esa usabilidad, pues mediante gestos, porque aquí todo es muy gestual, pues esa misma funcionalidad que tengo de la guía en el televisor de mi casa, yo moviéndome por allí, pues la puedo tener también en mi propio dispositivo móvil o en una pantalla táctil, y por eso antes él se ha acercado a hacer la reserva del hotel a una pantalla táctil. Bueno, este es un ejemplo, y el otro ejemplo que me gustaría mostrar, que va muy en línea con lo que ha explicado antes Pedro, y de hecho esto fue un proyecto que pusimos en marcha con el CLAP, con el clúster audiovisual. Bueno, esta es otra tecnología que se llama Microsoft Tags, que son, para los que no lo conocéis, son muy parecidos a los códigos QR. Sirve para todas las plataformas, no haría falta en el programa de Into poner 2 QR, sino con uno tendríamos suficiente, porque además sirve para todos los teléfonos. Esto es un poco de publicidad. Pero básicamente, igual que los códigos QR, los tags lo que hacen son, lo que nos permiten son túneles de información. Bueno, la funcionalidad básicamente todos la conocemos, pero aquí sí que le aplicamos mucha creatividad a una demanda que nos hizo el clúster audiovisual. El clúster audiovisual, de hecho se ha mencionado hoy esa serie Mad Dogs. Mad Dogs se grabó en Pollensa. El Consell de Mallorca dotó económicamente aquella producción, o dio una ayuda, mejor dicho, a aquella producción. Entonces lo que le pidieron al CLAP, de hecho no nos lo pidieron a nosotros, es saber si había alguna manera de medir el impacto que tenía esa producción o esa filmación en Mallorca. De hecho, hoy Pedro lo ha vuelto a comentar. Bueno, la gente del CLAP, pues la verdad es que no sabía muy bien cómo hacerlo, y en una conversación muy informal nos preguntaron a ver si se nos ocurría algo o si teníamos alguna solución. Entonces nosotros les planteamos este proyecto, un proyecto muy sencillo, de hecho con un muy bajo coste, y que de hecho lo estamos presentando ya no solo para Baleares, sino para otras ubicaciones, y la verdad es que está teniendo mucha aceptación. Os voy a poner un vídeo y luego os explico en qué consiste. Ahora empezará. Ahí, lo que dice es que puedes utilizar Microsoft Tags para dar feedback y que podrás ganar un viaje. What if everything that happened here happened for a reason? This place is different, special. The others don't want to talk about it because it scares them, but we all know it. We all feel it. Bueno, como veis, esto es por supuesto, nos ha grabado en Mallorca, por desgracia. Este vídeo nos servía para explicar cuál era este concepto. La idea es que, en este caso, nos pidieron que lo implementáramos en los créditos, en el piloto que se le presentó a la productora de Mad Dogs, a Sky Television. Integramos los tags dentro de lo que eran los créditos, y aquí, pues como veis, pues el primer tag dice que si podemos responder a una encuesta y que podemos ganar un viaje a Hawái. El segundo tag nos enlaza directamente con la oficina de turismo de Hawái. Es decir, yo cojo mi teléfono desde mi casa, he visto la película o la serie, y desde el sillón de mi casa tagueo uno de esos tags, y directamente lo que me aparece en mi móvil, además, si tengo conectado el wifi, pues va a ser una conexión gratuita. Normalmente todos o muchos tenemos wifi. Ahí, esto. Y entonces lo que... No, un momento, he puesto ahí un link oculto.
Bueno, lo que me aparece en mi móvil es esto. Me dice si he estado alguna vez en Mallorca, suponiendo que esa serie no es, por supuesto, nos tendría que preguntar si has estado alguna vez en Hawái. En el caso de Mad Dogs, pues lo que nos aparecía era esto, si has estado alguna vez en Mallorca. Y luego hace una serie de preguntas respecto a las localizaciones, pues si reconoces esos lugares, los lugares donde se ha filmado, visitarías esos lugares, te gustaría viajar a Mallorca, qué tipo de viaje harías, si por tu cuenta o un paquete turístico, y que aparte la productora aprovechaba eso pues para valorar su propia filmación, ¿no? Eso se envía y eso lo que nos da son estos resultados. Yo puedo estadísticamente saber pues cuánta gente ha estado en Mallorca, cuánta no. Bueno, las diferentes preguntas, pues la estadística, y esto, yo creo que es lo más interesante, es, en este caso era para la zona para Gran Bretaña, pues tengo un heat map de desde qué lugares han respondido a esas cuestiones y bueno, y el número de escaneos que ha habido, aparte de un módulo estadístico bastante importante. Bueno, esto lo he presentado porque creemos que es un buen ejemplo no solo de aplicar tecnología, sino de ser muy creativo aplicando esa tecnología a solucionar un problema o una cuestión que además está vinculada con lo que es el sector turístico. Bueno, y pues nada, tenía un vídeo preparado que es un poco largo, pero tal y como vamos con el tiempo, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.